Día a día, todos pretendemos saber cosas acerca de las otras personas. Pretendemos saber si están tristes, contentas, si sienten dolor, si creen y desean ciertas cosas y otras no. Gracias a ese pretendido conocimiento, podemos relacionarnos y confiar en ellas. Muchas veces sabemos sobre sus estados de ánimo porque nos lo dicen, otras veces por cómo se comportan. A veces acertamos y otras no. Otras simplemente nos mienten. Todo el mundo miente y mucho, decía el Dr. House. Pero, si somos animales mentirosos, ¿por qué somos al mismo tiempo crédulos? Spoiler alert, este es otro caso de los raros caminos de nuestra historia evolutiva. Frente a hechos como los anteriores, las siguientes preguntas adquieren relevancia. ¿Podemos saber, lejos de cualquier duda, que nos mienten? De ser así, ¿cómo podemos saberlo? Y cuando no lo hacemos, ¿por qué somos engañadas y engañados? Un primer punto inesquivable tiene que ver con la configuración de nuestra propia imagen. Se remonta al origen mismo de la modernidad, a nuestros conceptos de interioridad, privacidad y subjetividad. Georg Steiner, el famoso crítico literario e intelectual europeo, ha resumido esa vieja imagen que pervive hasta nuestros días, y lo ha hecho no sin cierta pompa retórica y patetismo. Nadie ni nada puede de manera verificable penetrar mis pensamientos. Hacer que otro ser humano lea los pensamientos de uno no es más que una figura retórica. Puedo ocultar por completo mis pensamientos. Puedo disfrazar y falsificar su expresión externa, lo mismo que puedo hacerlo con mi lenguaje gestual o corporal. Las plañideras contratadas claman de dolor sobre los restos de unos clientes a los que no conocen. Ni siquiera la tortura puede arrancarme más allá de toda duda mis pensamientos más íntimos. Ningún otro ser humano puede pensar mis pensamientos por mí. Esta cita es escandalosa por falsa, pero también lo es porque la mayoría de nosotros aceptaríamos su contenido sin chistar. Al final, somos hijas e hijos de la modernidad. Es falsa porque, de hecho, todo el tiempo penetramos los pensamientos de las y los demás con mucho éxito. No solo eso, explicamos y predecimos su conducta futura. La mente humana evolucionó hasta adquirir un mecanismo que los científicos cognitivos llaman ahora mind reading. Este consiste en la capacidad que todo ser humano y otros animales superiores tienen de atribuir estados mentales a otro y a sí mismo, y a partir de dichas atribuciones, entre otras cosas, explicar y predecir las conductas propias y ajenas. Todos tenemos un cierto déficit de mind reading. Esto explica que muchas veces seamos incapaces de entender una indirecta, y también explica que algunas mujeres y hombres que han sido abusados sean demasiado finos en su capacidad de predecir las conductas de los demás. También explica patologías como el autismo y el síndrome de Asperger, déficits no funcionales de mind reading. Así, el mind reading es el mecanismo cognitivo que nos permite saber que otros mienten, y permite que lo hagamos con una precisión mucho mayor que la de cualquier polígrafo normal. Los humanos evolucionamos para mentir y detectar mentiras. Hacerlo nos permite muchas veces evitar la violencia directa y, por tanto, resulta tremendamente económico para nuestra especie. Robert Feldman describió con curiosos experimentos que mentimos al menos 3 veces en una conversación promedio de 10 minutos. La frecuencia incrementa con desconocidos y disminuye con conocidos. Esto pasa porque las mentiras cumplen un rol insustituible en el éxito de varias de nuestras prácticas sociales. Por ejemplo, el flujo de una conversación. Sin mentiras, sería imposible el cortejo, una negociación o una relación educada cualquiera. Las mentiras no solo no son censurables la mayoría de las veces, sino que son necesarias e insustituibles. A pesar de nuestra capacidad de detección de mentiras, somos engañados muchas veces gracias a lo que los psicólogos llaman la ventaja del mentiroso. Presuponemos verdad en las emisiones del otro, tanto como para poder interpretar como para que la comunicación sea exitosa. Dado que casi siempre es un input mucho más relevante entender al otro que saber si miente, el mentiroso siempre tendrá ventaja. También el mentiroso tiene ventaja porque nos autoengañamos. Evaluamos la evidencia de manera distinta cuando tenemos motivos para evaluarla de manera no estándar. Por ejemplo, quien no ve la obvia infidelidad de su pareja. Los seres humanos somos una especie animal muy compleja. Aprendimos a mentir y a detectar mentiras porque era útil para nuestra especie. De manera espontánea contradecimos al mecanismo cognitivo del mind reading gracias a otro mecanismo cognitivo importantísimo, como lo es la regla de la relevancia cognitiva. Nos autoengañamos siempre que tenemos motivos para evaluar de manera no estándar y poco objetiva la evidencia de la que disponemos. Somos una amalgama de contradicciones ventajosas para la especie. Comprender al ser humano, en sus miserias y sus grandezas, es la empresa intelectual más apasionante de este siglo, y ya disponemos de las herramientas para hacerlo. Las ciencias cognitivas, las neurociencias, la biología evolutiva, la economía conductual y algunas otras.
Al final, y por lo que sabemos hasta hoy, el ser humano es, entre otras cosas, un animal que miente y un animal crédulo, un animal que detecta mentiras y uno que se autoengaña. En esa trama de contradicciones se entrelaza la historia de las ventajas evolutivas de nuestra especie.